Ya, ya. Cordial saludo, tutora y compañeros. En esta tarde nos hemos reunido para exponer el desarrollo de la fase 3 que nos habla acerca del proceso investigativo. Para ello, iniciaremos explicando el cuadro comparativo sobre la investigación educativa, investigación pedagógica y contextos organizacionales. En primera instancia, vamos a definir lo que es la investigación educativa. Para ello, me basé en el documento de James 2005, que dice que la investigación educativa se puede definir como un estudio científico y sistemático. Este tiene como propósito poder mejorar las prácticas pedagógicas y se utilizan los métodos como es el cualitativo y el cuantitativo. En cuanto a la investigación pedagógica, esto se podría definir más como un proceso de reflexión que se da por medio de la práctica pedagógica y la inmersión docente dentro o fuera de un aula. Allí se pueden generar los siguientes cuestionamientos, como es a quién se enseña, qué se enseña y cuál es ese propósito, lo que ayudará a construir el saber pedagógico. En cuanto a los contextos organizacionales, este tiene que ver con las metodologías que se utilizarán en el proceso investigativo, el enfoque que se llevará a cabo, como es el cuantitativo, el cualitativo o el mixto, y también las técnicas que se van a utilizar para recoger la información. En cuanto al objeto de estudio, en la investigación educativa, se busca la comprensión de los fenómenos educativos en un sentido más amplio, el cual tiene como propósito lograr adquirir el conocimiento y poder transformar de esa forma las prácticas educativas dentro de la sociedad. La investigación pedagógica, el objeto busca la reflexión sistemática por medio de la práctica pedagógica del maestro en una investigación que sea constante y que permitirá construir el saber pedagógico. En cuanto a los contextos organizacionales, centra su atención en las diferentes metodologías, técnicas que se realizarán en la investigación dentro de las instituciones educativas. Y su propósito es construir también el saber pedagógico para mejorar los procesos de la enseñanza y el aprendizaje. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Celia Rojas Arati. Doy el nombre porque estoy grabando en el nombre de mi nieto, entonces para que no haya confusión, voy a hablar del enfoque. El enfoque predominante en la investigación educativa surge del paradigma positivista o cuantitativo. Se centra en la verificación de hipótesis que se transforma en términos matemáticos mediante la observación empírica y la experimentación en el laboratorio, desde el enfoque cuantitativo, con la finalidad de elaborar algunas leyes para explicar los procesos en la educación. En cuanto a la investigación pedagógica, se usan enfoques cualitativos transformadores, involucran la investigación participante. Para Camargo 2005, el enfoque cualitativo está centrado en la investigación en el aula como estudios de caso con estrategias etnográficas que buscan la comprensión de los fenómenos pedagógicos. Esto es tomado de Calvo, Abello, 2008. Se hacen entrevistas, un ejemplo de ello es que se hacen entrevistas al director, a los profesores, sobre cualquier situación social. En cuanto a los contextos organizacionales, el enfoque se basa en que el investigador de contexto organizacional indaga sobre la manera de mejorar el funcionamiento de las organizaciones, como por ejemplo clima escolar, talento humano. Esta investigación tiene que ver con el entorno o el medio de la empresa o contexto en la institución educativa. Metodología. Vamos a mirar las metodologías. Tenemos la metodología científica. Esta tiene el enfoque cuantitativo. Un ejemplo de ello es que se hace selección de un problema general. El problema define el área educativa en la que se centrará la investigación. También se hace una revisión de la bibliografía sobre el problema, revisión de la literatura, se hace una formulación del problema, objetivos
o hipótesis específicas de la investigación, recolección de datos entre ellos. Para la investigación pedagógica, la metodología, aquí hay algunas, la metodología cualitativa, el método es exploratorio, descriptivo e interpretativo. Un ejemplo de ello es el etnográfico, incluye observación. En esta metodología, el investigador hace observaciones, además, se hacen narraciones. Entre ellos se puede crear un video, una grabación o un texto escrito. En cuanto a los contextos organizacionales, la metodología es cuantitativa y cualitativa, es mixta. Para Monge 2011, la investigación cuantitativa muestra las investigaciones históricas, correlacionales, estudios de caso. En el caso de la investigación cualitativa, nombra la etnografía. Muchísimas gracias. Continuamos con la finalidad. Bueno, entonces en cuanto a la finalidad, decimos que en la investigación educativa tiene por finalidad la comprensión de los procesos educativos con el fin de generar conocimientos específicos relacionados precisamente con este ámbito y tomar decisiones aplicadas para ese contexto. Esas decisiones pueden ser de orden institucional, gubernamental, según sea la necesidad específicamente busca generar y crear recursos, fuentes de información para educadores, profesionales, organizaciones y demás personas vinculadas al ámbito educativo. La finalidad de la investigación pedagógica es la reflexión crítica del docente sobre su quehacer pedagógico, reconociendo su labor a través de la disciplina que orienta específicamente en un contexto final, que es el aula de clases, con todas las personas que participan en ese proceso, al fin de mejorar y cualificar las prácticas pedagógicas. Esta investigación tiene como fin último construir y cualificar el saber pedagógico del docente. En cuanto a la finalidad de los contextos organizacionales, pues se tiene que es el estudio de la complejidad de las organizaciones y de sus fenómenos con el fin de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y funcionamiento para explicar sus causas y efectos y establecer un conocimiento profundo sobre estos procesos específicamente. Teniendo en cuenta ya la aplicación, que es el siguiente proceso, se aplica entonces la investigación educativa en el ámbito educativo, ya que proporciona a profesionales, grupos privados, fundaciones y demás actores vinculados al contexto educativo para que mejoren sus procesos de enseñanza-aprendizaje, busca nuevas tecnologías y enfoques y gestionar las políticas educativas que reúnen en beneficio del ámbito profesional. La investigación pedagógica se aplica en el contexto educativo escolar específicamente, es más específico, debe estar vinculado a la comunidad educativa, que a la postre está formada por directivos, docentes, padres de familia, estudiantes. Se refieren básicamente a procesos de enseñanza específicos en el aula y a las personas que intervienen en ese contexto. Y en cuanto a los contextos organizacionales, se aplica en todas las organizaciones, especialmente las de economía familiar, en grandes corporaciones del siglo XXI, en sistemas organizacionales basados en los mercados, la tecnología, el medio ambiente y la política. Seguimos con impacto en el contexto. La investigación educativa cumple un papel fundamental y tiene gran impacto en la transformación de los sistemas de enseñanza y aprendizaje. Disculpa. Okay. Es que se me pasa ya. Esto se debe a que permite identificar las estrategias pedagógicas más efectivas que un docente puede implementar en su labor. Su impacto positivo en el contexto educativo se refleja en la detención de problemáticas y en la puesta en práctica de soluciones basadas en evidencias, así como en la actualización de los currículos y en la atención a la diversidad con el objetivo de promover una educación equitativa, justa para todos y todas. Asimismo, facilita la adopción de metodologías innovadoras centradas en las necesidades de cada estudiante. Además, fomenta en los docentes la toma de decisiones informadas, el desarrollo profesional y el fortalecimiento de un pensamiento crítico reflexivo en su práctica educativa.
El impacto positivo en el contexto educativo se da en diferentes formas, como un ambiente escolar seguro, el desarrollo de nuevas habilidades, una reflexión crítica sobre la metodología y las estrategias que se están aplicando en la práctica docente, así como en las decisiones profesionales que tienen efectos importantes a corto y largo plazo sobre estudiantes y docentes. La innovación educativa permite incluir nuevas metodologías y tecnologías como base para la transformación de la enseñanza. La investigación pedagógica no solo se enfoca en la labor docente, sino también en los desafíos de una comunidad educativa que a diario se enfrenta al reto de proponer soluciones significativas y pertinentes para cada problema. La investigación promueve la innovación. De esta manera, las instituciones educativas se mantienen actualizadas, lo cual se puede visualizar en los procesos de mejora y en establecimiento de metas reales y efectivas. El estudio de los contextos organizacionales puede impactar positivamente a las organizaciones de diversas maneras, tales como el fortalecimiento de la eficacia administrativa institucional y la comprensión de su función, así como de aspectos claves como la cultura organizacional y el liderazgo. De esta manera de toma de decisiones se vuelve más asertiva y alineada, contribuyendo a una organización equilibrada y enfocada en el bienestar tanto estudiantil como institucional. Además, este estudio facilita la adaptación al cambio, permitiendo que las organizaciones estén mejor preparadas para asumir retos necesarios e innovadores. Compañero, pues. Pertenencia. Bueno, en cuanto a la pertinencia en la formación, bueno, entonces para la investigación educativa es pertinente este proceso en la formación de los profesionales, dado que permite la creación y el fortalecimiento de políticas educativas en los sistemas educativos unificados que responden a la necesidad de un conglomerado social con identidades y saberes propios y a su vez un análisis comparativo y ponderado con otros contextos educativos del orden nacional y mundial. En cuanto a la investigación pedagógica, pues es de gran importancia en el ámbito pedagógico, dado que se trata de la cualificación docente en su ámbito profesional escolar, lo que repercute en la formación pedagógica de los estudiantes bajo los principios de integralidad, igualdad, ritmos de aprendizaje, didácticas que faciliten y respondan a las necesidades específicas de los estudiantes, de tal suerte que el docente siempre se verá influido por la formación pedagógica y este a su vez repercutirá en la formación del estudiante. En cuanto a los contextos organizacionales, pues resulta de gran importancia la investigación, dado que los profesionales hoy en día realizan prácticas educativas no únicamente desde el saber pedagógico, sino también a través de una gran cantidad de actividades organizacionales que se encaminan a la dirección estratégica, táctica y operativa de la actividad institucional, máxime cuando los establecimientos educativos hoy en día son prestadores del servicio precisamente educativos y son catalogados también como empresas prestadoras de servicios que responden a toda una organización desde la línea del sistema de gestión de calidad. Entonces, estos son las generalidades, perdón, de la investigación educativa, investigación pedagógica y contexto organizacional. Vamos a pasar entonces al análisis de las problemáticas, que es nuestro segundo anexo, y para ello, pues cada compañero va a hablar sobre la problemática que decidió investigar, iniciando con la compañera Celia. Buenas noches. La problemática escogida se da en el contexto educativo en la educación a distancia en ambientes virtuales. La situación se da en los encuentros de speaking en la educación. Casi no se te entiende, compañera Celia, ubícate bien el micrófono que casi no te escuchamos. Ok, ¿ahí ya me está escuchando? Sí. Bueno, entonces, decía que esta problemática se da en el contexto educativo, en la educación a distancia, en ambientes virtuales. La situación se presenta en los encuentros de speaking de inglés en la UNAD. Con frecuencia los estudiantes se sienten desmotivados, muchos de ellos abandonan la clase y o se aburren. Entonces los profesores lo que enfrentan la problemática es la baja asistencia de los estudiantes y pues ellos se preocupan porque sus estudiantes estén motivados, ¿verdad? Las causas, entonces, es la falta de motivación en el estudiante, los problemas de autonomía, porque a veces los estudiantes pues tampoco se apropian de su aprendizaje, siempre están esperando pues que el profesor, además de ser el guía, les
les dé todos los temas prácticamente hechos. Los problemas de conectividad o de internet en las zonas rurales y la falta de estrategias didácticas por parte de los docentes. Las causas pueden ser profesionales con falta de competencia digital en la era digital. Otra de las causas es profesionales que no sean competentes para el mundo laboral y el abandono, desde luego, de los estudiantes de clase y de su formación. Las preguntas de acorde a la problemática es: ¿qué factores influyen en la falta de motivación y autonomía del estudiante en la educación virtual? ¿Cómo replantear la práctica docente desde las nuevas tecnologías? Gracias. Ok. Bueno, vamos entonces a seguir con la situación problema de la compañera Zoraida. Bueno, en el contexto educativo también existe una problemática sobre la ausencia de formar ciudadanos que puedan asumir los retos del siglo XXI. Ciudadanos que puedan ser competentes digitalmente, que puedan ser críticos, emprendedores, y sobre todo que puedan ser creativos. También que esto les permita poder adaptarse a los diferentes contextos que hay en el mercado laboral, en un mundo que cada vez está más globalizado. Y pues estas problemáticas las podemos ver reflejadas sobre todo en lugares como zonas veredales, que no tienen acceso a la tecnología. Una de las causas es que no hay suficientes recursos económicos, que los estudiantes deben recorrer trayectos demasiado largos para llegar a sus centros educativos. Y pues no existe el acceso a la tecnología es muy limitado y en algunos lugares es casi nulo. También las posibles consecuencias es la deserción escolar, poder acceder a una educación de calidad y también se puede llegar a un crecimiento alto de analfabetismo en cuanto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Algunas preguntas para poder guiar el proceso investigativo puede ser cómo diseñar estrategias pedagógicas que permitan mejorar las condiciones educativas en contextos rurales, cómo repensar las prácticas pedagógicas del docente que permitan romper las brechas que impiden el acceso a la TIC. Gracias. Bueno, seguimos entonces con la problemática que elaboré Andrea Lozano. Es una situación que se ubica desde el contexto educativo y básicamente se centra en la deserción escolar en estudiantes de pregrado o educación superior. Esta problemática se analiza teniendo en cuenta que se observa un recrudecimiento de la deserción escolar en Colombia, específicamente en contextos de población rural, que son los sectores más afectados. Los últimos planes de desarrollo a nivel nacional han planteado la generación de recursos y estrategias que permitan y faciliten la calidad educativa en todos los ámbitos, en todas las etapas escolares y que faciliten también el acceso y la permanencia de los estudiantes a la educación superior en programas técnicos, tecnológicos o profesionales. No obstante, los resultados y los análisis del Ministerio de Educación arrojan cifras de alta deserción escolar en los últimos años en Colombia. Como causas tenemos pues que por una parte los estudiantes buscan ubicarse laboralmente para obtener ingresos económicos debido a diferentes situaciones de precariedad económica que limitan las posibilidades de permanencia, pero que además les impiden continuar sus estudios. Por otra parte, las condiciones de violencia y de conflicto armado que se viven en algunas zonas del contexto nacional, y en estas zonas pues se ve bastante limitada el acceso y la permanencia de los estudiantes. Muchos de ellos ingresan, pero son
digamos, víctimas precisamente de ese conflicto armado y tienen que abandonar su proceso educativo. En tercer lugar, la falta de propuestas educativas que sean coherentes con los planes de ordenamiento territorial y que se dirijan o se encaminen desde la educación media vocacional, facilitando recursos y estrategias pedagógicas y tecnológicas para la sostenibilidad de programas de pregrado a nivel virtual o en educación a distancia. Como consecuencias, entonces, vemos que efectivamente hay una falta de profesionalización en Colombia, una falta de formación profesional y que eso pues obviamente genera que se detenga o que se retrase un poco el proceso de desarrollo económico e industrial del país. En segundo lugar, el cierre de universidades o de programas y de carreras debido a que los estudiantes desertan perdón, hay deserción escolar, entonces esto conlleva a que muchos semestres no se abran y junto con ello pues también la falta de contratación docente. En tercer lugar, el recrudecimiento del conflicto armado, pues que también obviamente al alistarse o enlistarse más personas en las filas, pues eso hace que también el recrudecimiento se dé. Y en cuarto lugar, pues el aumento de la pobreza, la mano de obra mal remunerada, la explotación laboral, el cierre de industrias o la disminución en la prestación de servicios profesionales específicos, dado que no contamos con el personal especializado para esas áreas específicas. Como pregunta se planteó entonces, ¿en qué sectores geográficos se encuentra la mayor tasa de deserción en formación superior? ¿Cuáles son las causas específicas de la deserción en estos sectores geográficos y en algunas universidades o centros de educación específicamente? Las siguientes, ¿por qué razón los programas de educación virtual o a distancia a nivel superior presentan altos niveles de deserción durante los primeros ciclos de formación? Y finalmente, si existen políticas económicas de ayuda para jóvenes de escasos recursos, cuáles son las condiciones de acceso y permanencia y si son suficientes esas estrategias de apoyo, dada la gran cantidad de estudiantes que salen, obviamente, para ser formados en educación superior y para permanecer y culminar su etapa de formación. Esa es la problemática, perdón. Continuamos con la compañera Jenny Street y su problemática. Compañeros, un paréntesis, qué pena que interrumpa. No sé si el compañero Omar me dice que estaba esperando que dieran ingreso a la reunión. No sé si ya entró. Ya lo veo acá. Sí, ya estoy viendo a Omar en la reunión. Ok. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, seguimos con la compañera Street. Ok. La problemática que planteé fue cómo contribuir a reducir las desigualdades sociales y económicas a través de la educación. Esta problemática se centra especialmente en garantizar una educación equitativa y calidad para todos. Es fundamental. Disculpa. Trabajar en la mejora de las desigualdades económicas y de género, ya que actualmente estas generan graves obstáculos que limitan el acceso a una educación inclusiva y justa. En esta problemática, las causas más relevantes se pueden evidenciar en la falta de oportunidad, la desigualdad, la vulneración de los derechos humanos, la ausencia de una educación inclusiva y gratuita para todos, y la desigualdad en el acceso a recursos y oportunidades, especialmente en comunidades rurales y entornos. Desfavorecidos que carecen de recursos básicos. Además de esto, también influye la falta de representación política en los dos sectores más vulnerables y la escasa inversión estatal. Consecuencias. En cuanto a las consecuencias, la pobreza extrema, menos recursos educativos, menos oportunidades laborales, a su vez un crecimiento importante en la alfabetización poblacional. Quienes no acceden a una educación completa tienen menos posibilidades para un empleo mejor remunerado. La desigualdad fomenta la desigualdad social. Puedes continuar, compañero.
Bueno, seguimos entonces con el compañero Omar. Muy buenas noches. La problemática planteada por mí es la deserción escolar en estudiantes de básica y media vocacional, secundaria, especialmente en zonas rurales. Ya están todas algunas mencionadas por los compañeros y compañeras, vías de acceso, inversión estatal. Resalto especialmente una que es la formación docente. Hacen falta muchos docentes, es una de las causas, la concentración de formación docente profesional con posgrados y doctorados en las regiones urbanas y no hay presencia en las rurales. Otra es la falta de autoridad de los padres, en las cuales los chicos toman las decisiones de deserción y los padres permiten estas decisiones. Consecuencias. Las consecuencias ya también las han dicho algunas. Resalto la de los maestros, la preparación hace que la competitividad y la calidad educativa esté centrada en las partes urbanas, sobre todo en las grandes ciudades, desequilibrando la educación de nuestros niños en las zonas rurales. Y la consecuencia de las tomas de decisiones es que los niños desde muy temprana edad, una de las consecuencias es que se dedican al trabajo material en estas zonas, sobre todo las rurales, y es una fuente de ingreso para los padres, lo cual les conviene a ellos. Consecuencias. Las preguntas que hay en torno a esto es, una, ¿el Estado realmente está haciendo un seguimiento a estas falencias que se encuentran en las zonas rurales, sobre todo, como la inversión para la educación a maestros, el nombramiento de maestros idóneos en las zonas rurales? Y la otra pregunta es si realmente desde la academia, universidades, instituciones sin ánimo de lucro están haciendo un estudio también concienzudo respecto al impacto y las causas de estas problemáticas en las zonas rurales en cuanto a la educación rural. Gracias. Bueno, muchas gracias. De esa manera entonces cumplimos con ese segundo análisis de problemáticas y pues la finalidad de este momento ya es pues la definición de la problemática para el tercer ítem y para el tercer insumo. Entonces doy la palabra, compañeros, compañera Zoraida. Bueno, entonces definiremos la problemática. Como grupo hemos elegido la problemática de la compañera Andrea. Andrea. Creo que pues, es muy pertinente como se enfoca esta problemática a la educación superior de los estudiantes de pregrado. Yo creo que es muy importante que pues como docentes podamos generar estrategias pedagógicas que ayuden a que esa deserción escolar pueda disminuir. Con el aporte de cada docente, que de pronto se puede lograr, aunque es un proceso difícil, pero se puede lograr. Entonces considero que sería pues como una de las más pertinentes a trabajar para el proceso de investigación a realizar en la próxima fase. ¿Qué piensan los demás compañeros? Bueno, Okay, gracias. En mi opinión es que la problemática es muy frecuente en Colombia, como decía la compañera Andrea. Preocupa mucho la deserción escolar, pues debido a si no hay profesionales, si no hay personas con competencias competentes y con competencias digitales, entonces el país, pues el desarrollo del país se va a ver estancado y el desarrollo económico del país. Desde luego no va a haber, si hay deserción, entonces cada vez van a haber menos profesionales a cargo de las profesiones tan importantes como es la docencia, la medicina, las matemáticas. Entonces ahí lo que tocaría de pronto pues los profesores mirar cómo reducir esa deserción a través de estrategias pues que los motiven y desde luego con el plan de desarrollo de Colombia
para que haya un apoyo económico y hayan recursos para poder formar a los docentes para que sus estudiantes no hagan o no deserten. Gracias. Bueno, y considero que también es la categoría de análisis de deserción, es una problemática que une un poco a todas las problemáticas que hemos analizado como grupo, que parece que es un eje articulador también de las problemáticas, dado que de diferentes formas hemos observado cómo hay una preocupación en el ámbito educativo por generar retención escolar, dada la fuga que hay y el abandono frecuente de los programas educativos. Esta problemática pues es bastante grande y en la medida en que van avanzando los tiempos o en la medida en que avanzando los años vemos más debilitado el proceso de continuidad de los estudiantes, lo cual genera grandes consecuencias en términos de desarrollo, de profesionalización, de crecimiento personal. No olvidemos que estamos en el marco de la Agenda 2030 que habla sobre la educación de calidad para todos y pues lo que vemos en el contexto colombiano es que infortunadamente eso no se logra en su totalidad y que los programas no están siendo atractivos, las políticas educativas están siendo bastante rígidas, no permiten la flexibilidad de trabajo-estudio y la realidad socioeconómica del país deja por fuera a muchos estudiantes en sus programas educativos, siendo un reducido número de estudiantes que logran culminar sus estudios profesionales. Entonces nos preocupa desde el sector educativo esta problemática y pues nos unimos también en la generación de soluciones desde el ámbito escolar para desarrollar y promover habilidades y competencias tecnológicas en los estudiantes que les permitan acceder a otros programas y otras modalidades de estudio y pues obviamente también a la espera de que la agenda política se manifieste de una forma más contundente tanto para el sector rural como para el sector urbano, específicamente en sectores deprimidos a nivel económico y social. Bueno, yo estoy de acuerdo también con la temática problemática de la compañera Andrea. Resalto dos cosas. Una, sobre todo los que logran alcanzar un nivel de el pregrado, profesionalización, se dan a la fuga de cerebros, ya sea de manera internacional, se radican en otros países. Y la otra problemática es la competencia y el fenómeno global de las redes sociales, los cuales los chicos prefieren hacer partícipes ahorita de los tales youtubers, sus TikToks, que les da más facilidad de acceso, digamos, al mercado y pues no necesitan realmente una preparación académica. Entonces es un reto grande hacia los formadores, hacia las instituciones y al gobierno para atraer a estos chicos a la formación profesional. Bueno, de acuerdo a las problemáticas que plantearon mis compañeros, estoy de acuerdo en trabajar la de la compañera Andrea, porque es importante hablar sobre la deserción escolar, que puede tener graves consecuencias, como son limitaciones de las oportunidades laborales y económicas, mayor riesgo de exclusión social, dificultades para desarrollar habilidades sociales y emocionales, y mayor riesgo de problemas de salud física y mental. Okay. Bueno, creo que... Entonces, vamos a ver, muchísimas gracias por definir las problemáticas y por la participación. Entonces, vamos a poner la grabación. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Muchas gracias a todos.